Hola amigos, bienvenidos a Podcast Doyo. Hoy estoy con el sensei Gerardo Balves, nuevamente nuestro erudito del karate y la técnica okinawense. Hoy el tema es hablar sobre los métodos del karate okinawense antiguo, los métodos del Tode de entrenamiento. ¿Cómo era el entrenamiento en un dojo de Okinawa pre a la entrada de lo que podríamos decirle sin querer herir a nadie, pero a la entrada del turismo del karate, ¿no? Una etapa que Gerardo Sensei vivió en carne propia, esa etapa anterior, ¿no? Sensei, bienvenido al podcast. Muchas gracias. La verdad que siempre es un placer poder charlar, porque yo creo que esto es así, es una charla, ¿no? Acá estamos dos personas de karate que hablamos para gente de karate, entonces son charlas. Acá Ujú. no hay erudición ninguna, son intercambios de experiencias básicamente, ¿no? Y bueno, sí, obviamente que hay una enorme diferencia entre lo que hoy es karate, y estoy hablando de Okinawa, no me voy a referir prácticamente al karate que no sea de Okinawa, porque han corrido en un principio por líneas totalmente separadas que ahora aparentemente empiezan a angularse y a acercarse, y eso es lamentable. Es lamentable porque el karate de Okinawa está perdiendo la personalidad, y no solamente la personalidad, está perdiendo las raíces. Pero eso es un criterio personal, ojo. Yo todo lo que diga va a ser a motus propio, todo lo que diga me hago responsable de mis palabras yo. No hablo por nadie más, Perfecto. Comprendido, Sensei. porque tampoco podemos hacer una generalidad de algo que es una experiencia personal. Digo. Eh, Ahora un poquito antes de comenzar a grabar, iba a empezar a decirte algo que lo voy a empezar a enganchar ahora, ¿no? Ujú. Mi primer viaje a Okinawa, tal vez en alguna otra vez, en algún otro podcast lo haya mencionado, pero hay un antes y un después entre lo que venía yo haciendo y lo que empecé a hacer a partir de mi primer viaje a Okinawa. ¿Y a qué me refiero? En ese momento, a principios de los 90, el karate en Okinawa todavía se puede decir que mantenía la naturalidad con la que se venía enseñando desde antes. Si bien había algunas cosas que eran comunes al karate en general, o sea, había un hoyo-undo, breve, pero había un hoyo-undo, había un yumbi-undo, breve, pero había. Pero básicamente era antes del keiko, antes de la clase. O sea, todo eso era antes de la clase. La clase de karate comenzaba con karate y terminaba con karate. No había gimnasia en la clase de karate. No había otro tipo de cosas antes en la clase de karate. Era solamente karate. Está bien, hasta ahí uno puede decir, sí, bueno, está bien, nosotros en nuestros dojos hacíamos gimnasia, hacíamos prácticamente, queríamos ser atletas en la clase, y el karate que ocupaban nuestras clases, y si tenemos buena memoria lo tenemos que recordar, era un espacio muy breve del tiempo. Pensemos que una clase promedio tenía 1 hora y media de duración aproximadamente, y nosotros dedicábamos más de media hora a la preparación física. Mm. Por lo tanto, el karate en sí que nosotros aplicábamos en cada clase era un tercio, vamos a decir. En Okinawa eso no era así. En Okinawa era, tú te haces responsable de tu preparación física, ese es tu problema, Ujú. pero dentro de la clase vamos a hacer karate. Ok, dicho esto, seguimos. Estamos acostumbrados a una clase lógica, que yo entendía que era lógica y que por eso me chocó, donde uno empieza la clase, hace el Quijón, luego del Quijón hace ejercicios en pareja, luego hace kata, saludamos y nos vamos. Ese era el karate que yo tenía antes de ir a Okinawa. Es decir, y que yo estaba convencido de que estábamos en la cúspide del karate, digo, con todo, haciéndolo bien eso, un buen entrenamiento físico, un Quijón sólido, y luego del Quijón sólido,
un trabajo fuerte de compañero, ya sea kumite o ya sea ippon kumite o ya sea zambon kumite, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego kata. Dije, bueno, esto es karate, este es el karate que yo conocía. Cuando llego a Okinawa eso no era así. Como te dije, todo el trabajo previo al Keiko era personal. Entonces yo me sentía como, ¿qué hago? ¿Hago estiramiento? ¿Qué hago? ¿Hago abdominales? Y trataba de mirar lo que hacían los otros y copiar. Seguro. Porque, bueno, si es así, donde fueres a lo que viene, dice el viejo dicho. O cuando empieza el Keiko, dije, bueno, ahora empezamos con el Quijo, la cabeza normal. Pero no fue así. Viene uno y me dice, Pinan Yodan. Digo, sí, Pinan Yodan. Bueno, haga Pinan Yodan. Y me tuvo haciendo Pinan Yodan. Y después me dice, ¿y Pinan y Dan? Le digo, sí, Pinan y Dan también. Y me tuvo rato haciendo Pinan y Dan. Y después me dice, ¿Pinan Sandan? Digo, sí, Pinan Sandan. Y me tuvo, y así, Hasta que terminó la clase, terminó haciendo eso. Y yo me quedé pensando, ¿y dónde está la clase? Y al otro día fue igual. Y al otro día fue igual. Al otro día no fue igual. Vino uno y me dice, Makiwara. Yo ya había hecho Makiwara, ya me había pelado los nudillos antes, porque como todo se hacía antes, dije, acá en la clase no vamos a hacer. Y me empezó a mostrar un montón de ejercicios en el Makiwara y que yo los hiciera. Y entonces se me pelaba la mano, venía con aloe y me ponía aloe y me dice, dale que es tarde. Y así. Y la clase de karate, yo me seguía preguntando, ¿y la clase de karate cuándo empieza? Y después seguí, y entonces viene otro y me dice, ok, Shion, ok, vamos a hacer Shion. Y entonces partía el Shion y me corregía, y entonces me decía que le pegara, y él se iba por otro lado, y así estábamos en ese mare magnum que tampoco lograba entender si él me estaba explicando si eso era el bunkai, que obviamente era el bunkai, pero era el bunkai de su kata, de su Shion, de su Shion. Era su trabajo personal. Era su trabajo personal que y Jimine-san, que era el que me hacía las traducciones, que era un genio, un hombre que vivió muchos años en Argentina, y un okinawense que era era el cuñado de Oscar Giga. Y él me decía, aproveche, anote todo, porque esto no se lo van a repetir. Y usted nunca diga que sabe, siempre le dicen, no sé, sí quiero hacerlo. Porque es la única manera que le van a dar pelota. En ese momento acordate que tampoco había muchos occidentales que tenían entrada en los dojos de Okinawa, salvo los que estaban ya destinados a americanos, por ejemplo, en la parte de cadena o en Okinawa City, que eso es un poco más lejos de Naha, y es la parte donde estaban las bases norteamericanas. Pero después los okinawenses no tenían una visita así de occidentales, ¿no? Y en la calle todavía te miraban como, este es un de las bases, ¿entendés? O sea, no. Y yo quería entrar a un lugar que quería ver libros viejos, y en la entrada había Yankee Go Home. Y entonces yo entré y dice, no, yo no Yankee, no, Spain. Ah, Spain. Pero Sensei, déjame ver si te entiendo bien. Eh, parece como que cada sensei que te agarraba bajo su manto dentro del dojo te daba su especialidad. Así mismo. Qué regalo, ¿eh? Nunca participé, o si lo hice habrá sido una o dos veces, de una clase donde el grupo, que nunca superaba las 10 personas, nunca, y de 10 para abajo, siempre fue de 10 para abajo, donde todos estuviéramos haciendo lo mismo, siempre estábamos repartidos. O sea que el entrenamiento era súper diferenciado Súper. y aparte, evidentemente estos sensei tenían una historia dentro del dojo donde habían tenido
permiso y lugar para especializarse. Sí, eso era la idea. La idea No, de nada Yuchoku de normativas y de. las normativas se las daba al sensei Yuchoku el día domingo a los que él invitaba al dojo a la práctica del día domingo, que era una práctica totalmente descolgada, era solamente con sensei Yuchoku, sin karate ni nada, y él ahí daba sus directivas. Yo he subido porque Minoru Sensei, hoy está publicado en todo YouTube, pero en su momento eso me lo dio Minoru Sensei, de un video donde se muestra un día domingo cómo era la práctica con sus alumnos. Y entonces ahí sí hay correcciones genéricas, pero para los maestros. Ujú. Ya que todos esos hacías 50 años que están practicando con él, 40 años que estaban practicando con él, y aún así les hacía correcciones. Esas correcciones después cada uno las iba trasladando a su propia visión de su karate y luego eso a sus alumnos. Pero, a ver, uno no podía decir que era alumno de fulano o alumno de mengano. Hoy lo decís. Mm, Antes eras alumno del Kyudokan. mm. Y el Kyudokan era el Kyudokan cuando los maestros enseñaban cada uno su visión del karate, Dentro del Kyudokan. dentro del Kyudokan. Qué amplitud, ¿no? Hoy es otra mentalidad completamente diferente, ¿no? Hoy Y se hoy no lo quiere. podés hacer. No, hoy es imposible. Mejor dicho, hoy no lo podés hacer en Okinawa tampoco. Ok. Eh, Mira, una de las cosas cuando, en mi segunda etapa yendo a Okinawa, que yo venía siendo alumno de Oscar y rompo con Oscar y me voy a Okinawa a hablar con Minoru. En un momento hay una chica que se llama Manami, que habla español, y en un momento para lo que yo estoy haciendo, Minoru, y le habla a Manami, Manami me traduce y me dice, este es el Kyudokan de él. Dice, ¿te gusta bien? Y si no te gusta, es lo que hay. O sea, este es el Kyudokan, lo que hoy se hace es el Kyudokan de Minoru, Ujú. ¿no? Antes hacías el Kyudokan de Minoru, bueno, olvídate de Minoru. Antes hacías el Kyudokan de Oshiro, el Kyudokan de Goya, el Kyudokan de Shimabukuro, el Kyudokan de O sea que cambió Toba. también, el Kyudokan cambió también. Claro que cambió. ¿Y por qué te dijo eso en ese momento? Porque yo estaba haciendo cosas que eran de Oscar, ¿no? Ah, y te ¿No? dijo o entrá o salí. Claro, dice, esto es lo que yo hago, literalmente. Y eso me rememoró también aquellas primeras veces, cuando yo hacía lo que me decía cada uno que era de Kyokan. Hay cosas que son comunes a todos Ujú. los maestros de Kyokan, ¿no? O sea, hay los elementos, la extracción del poder a través de la rotación de la cadera, etc. Hay un montón de conceptos que son unánimes y comunes a todos los maestros. Lo que varía es la experiencia que cada maestro, la impronta que cada maestro le pone a la técnica de él. ¿Por qué? Porque esa es su técnica de pelear. Mm. Porque si, y yo ahora cada vez lo entiendo más y cada vez lo disfruto más esa forma, porque entiendo de que hoy hacemos las clases en forma muy general, y no les estamos transmitiendo identidad, no les estamos permitiendo tener identidad. Y la gente confunde con identidad hacer una cosa diferente, agregarle esto, meterle patada de Muay Thai. Y no. La identidad del estilo o de la escuela es aquella que dice que yo no tengo que ser más rápido que Gerardo, ni patear más alto que Jorge, no. Yo tengo que conocerme a mí, mis limitaciones, dentro de las técnicas que tengo, y sacarle el máximo provecho, porque eso es lo que va a hacer la diferencia cuando me enfrente con otro. Si los dos hacemos lo mismo, hay alguien que va a perder, pero porque no tiene la misma capacidad técnica. Ujú. No sé si me explico, pero si mi capacidad técnica yo ya la entiendo y ya la puedo manejar, y su capacidad va a ser una confrontación diferente, ¿entendés? No va a ser un choque de trenes, Exactamente. va a ser como conjugar.
Y de eso también tiene mucho que ver el kakidi, ¿no? Que es el entender y el sentir la relación. Yo nunca había hecho kakidi, nunca, no, kakie, nunca, no tenía ni idea de lo que era. Y tampoco tuve idea las primeras veces que fui. O sea, eh, era difícil enseñar lo que no entendés. Luego vas entendiendo, luego vas viendo la riqueza que tiene eso, luego vas viendo que el karate te brinda un conocimiento que va mucho más allá de la perfección técnica. Porque realmente lo que queremos lograr es el conocimiento del individuo hacia adentro. Y también me di cuenta de una cosa que era importante que ahora no se puede ver. La importancia que tiene el individuo. Hoy lo importante es el grupo. Eso te iba a decir, la gran diferencia entre un entrenamiento individual, cultivar a la persona, hoy se hace todo en masas, ¿no? Es un Entonces la karate de masa. masificación, la estandarización, la masificación, obviamente que va matando la individualidad. Y cuando una persona se cansa de eso, entonces ¿qué hace? Inventa otra escuela. O porque no entiende que la individualidad no es salirse de lo que está haciendo, sino es profundizar lo que está haciendo, conociéndose a sí mismo y sabiendo sus virtudes y sus limitaciones. O sea, no tenemos que salirnos, para mi criterio, lo que yo entendí y lo que yo hoy aplico. No tenemos que salirnos de lo que hacemos, sino conocer qué es lo que hacemos. Y Mizuki no va a ser igual al de otro que haga Kyodokan. ¿Por qué? Porque Mizuki tiene mi impronta. Y no solamente mi impronta, tiene mi impronta a través de los años. ¿Por qué? Porque Mizuki no es el mismo de los 20, de los 30, de los 40, de los 50, de los 60. El tema es que si el dojo al que uno pertenece permite ese tipo de trabajo, ¿no? Porque Bueno, si se va tras un estándar colectivo, es muy difícil poder tener por esa eso yo me oportunidad. alejé de los estándares colectivos. Claro. O sea, yo hoy voy a Okinawa a ver a mi maestro, a disfrutar que está vivo, a verlo, su fortaleza, y a que si me tiene que corregir algo, me corrija. Pero no voy a Okinawa, en este momento no voy a Okinawa a aprender karate. Y no lo digo con soberbia, ¿eh? No hay soberbia en mis palabras. Yo disfruto yendo a Okinawa porque amo Okinawa, disfruto yendo a Okinawa porque me gusta todo lo que es ese olor específico. Pero reconozco de que si yo fuera solamente a buscar la técnica, me vendría vacío. Bueno, eso es un tema profundo, ¿no? Y ojo que no es una crítica, ¿eh? Yo pienso que Okinawa siguió el curso de los acontecimientos, o sea, aquellos vientos trajeron estas lluvias. O sea, Okinawa decidió ampliar un mundo para mejorar su renombre internacional, para mejorar su economía, y eso tiene un precio. Exactamente. Y bueno, todo lo que se masifica por necesidad se simplifica, ¿no? Y sí. Pero antes de empezar a profundizar en la Okinawa moderna, Uh-huh. eh, contanos un poquito más de lo que era ir al Honbu Dojo antiguo, pre-diáspora, por decirlo. ¿Cómo era tu día? Porque yo lo sé porque lo he hablado contigo, pero me gustaría que lo compartas, porque no era solamente lo que pasaba en el dojo. Ah, no, Había, no. había como distintas etapas del día que había que pasar, ¿no? Claro, aparte otra cosa, es lo que te decía, los maestros estaban tan pendientes de ti que cada uno quería hacerse cargo un poquito de ti. Mm. Entonces, normalmente siempre te venían
Al principio no, al principio fue todo muy duro, pero una vez que uno se empieza a hacer conocer y empieza a mostrar que su intención es sana y quiere aprender, lo empiezan a valorar y saben que te venís del culo del mundo, perdonando la expresión, y que viniste incluso a pasar hambre porque querías aprender. Entonces, lo valoran y te empiezan a volcar cosas que son extra karate, aunque todo es karate, en resumidas Claro. cuentas, ¿no? Es decir, y bueno, y vamos a tomar, a comer, a tomar, y a tomar, y a tomar. O sea que la parte social después del entrenamiento también era una parte integral del entrenamiento. Fundamental, fundamental. Apenas salía del dojo, el dojo es bien como en las películas chinas, las callecitas esas chiquititas en repecho, salvo cuando venís que es embajada, pero no, de angostas, que pasa, hoy pasa un auto, se raspa la puerta, ¿no? Y bueno, era muy pintoresco. Ahora tenés un Radisson en la salida, o sea que de 40 pisos. Pero bueno, antes no era así, era un lugar oscuro. En el día era pintoresco y de noche era pintoresco también, pero por lo rústico. Cuando salíamos del hoyo de la práctica, había un bolichito y ahí ya nos estaba esperando una heladera con cerveza y hacíamos la primera parada, siempre. Era una norma ahí ir a tomar cerveza. Y después de ahí seguíamos cada uno a su lugar y al rato, yo qué sé, una hora más o menos ya te venían a buscar y ya continuabas. O sea, hay una cosa que en aquel momento Ishimine me decía, dice, acá lo más probable es que lo emborrachen todas las noches, porque ellos quieren ver si su actitud sobrio es la misma que su actitud borracho. Ah, ¿Ah? Se pasaron, porque yo dividía, espero que no le caiga mal a nadie, pero yo vivía el día, incluso los que vinieron conmigo también vivíamos el día igual, digo, entrenábamos, tomábamos, vomitábamos. seguro. Y comíamos a veces. No, comer comíamos. Poco, los tallarines flotaban. Pero entonces es como que no solamente era otros tiempos, eran también otra mentalidad del karate. El karate se vivía diferente, ¿no? El karate era normal, era una Mm, vivencia, era natural. A nadie se le ocurría decir, yo karate. mm. Todo el mundo sabía quién hacía karate, pero no todo el mundo, pero todo el mundo en tu círculo, no en Okinawa, en tu círculo todo el mundo sabía que hacía karate. Pero fíjate cómo era antes la cosa, que el único dojo que los taxistas conocían era el de Nagamine, porque vamos a decir que era el dojo que bancaba el gobierno. Entonces vos que decías, el dojo de Gigaona, te llevaban del Nagamine. El dojo de Giga, te llevaban al de Nagamine. No tenían ni idea, no conocían, no tenían. Hoy es imposible que en Okinawa no haya nadie que no sepa dónde está todo, porque la difusión se masificó. Pero antes en todo Okinawa, o por lo menos en aquel momento, habría 30, 40 dojos. Claro. En estos días, la prefectura de Okinawa acaba de sacar una app para la gente que quiere entrenar karate, para que encuentre los dojos, ¿no? Sí, sí. Y hay más de 400, ¿no? 400 dojos hay ahora. Ahora, Qué bárbaro. imagínate el nivel, ¿no? Antes había 8 o 10 cinturones negros, ahora hay más de 100. Mm. Digo, por eso digo, ha habido, no sé si peco en algo al decir esto, y corregime por favor, Sensei, pero desde afuera a mí me parece como que ha habido una japonización del karate okinawense, como que se han tomado algunas normas, algunas cosas de lo que es el karate Por ejemplo, el Quijón. Mm, Hoy el Quijón, aunque no sea igual al Quijón japonés, es un Quijón muy parecido, ¿no? Por eso antes el Quijón era muy básico
Y luego ya el quijón que vos ibas a hacer era el del kata, o sea, extraían el quijón del kata del que te estaba enseñando. Ujú. Ese iba a ser tu quijón. Y si el quijón, y si estabas haciendo Pinan Yondan, por ejemplo, y tenías que hacer Shutouke 1 hora, estabas haciendo Shutouke 1 hora. Claro. Y a ver, eso, por eso te digo que ese sistema de karate es imposible hoy. Te quedás solo, hasta vos te podés llegar a ir. Es una metodología de entrenamiento que tiene en primer lugar, la gran ventaja que tiene es que es una metodología diferenciada a las capacidades y necesidades del alumno, pero que también requiere un gran compromiso, porque es muy repetitiva, ¿no? Absolutamente. Mira, es lograr que el alumno descubra cuál es su karate. Pero para hacer eso necesita descubrir sus propios límites, ¿no? Y por eso mismo lo que decía al principio. O sea, entonces, una de las cosas fundamentales, quedó muy bien, el camino del estudio no tiene fin. Eso define a la escuela. Mm. Nunca vas a... vos podés hacer los 22 kata y lo único que estás haciendo son 22 formas con X cantidad de movimientos. Mm. Vas a hacer 1000 movimientos, pero no vas a hacer karate. Exactamente. ¿Tá? Ahora, si vos agarrás un kata y lo practicás por encima de los demás, si los demás lo haces todos los días, una vez, y ese o esos dos que elegiste los haces 40 veces por día, vas a dominar lo que está dentro. ¿Por qué? Porque lo vas a incorporar a tu personalidad ese kata. Y eso es lo que yo muchas veces no me entienden. No se trata de lo mejor o lo peor, porque si todos hiciéramos lo mismo en nuestras escuelas, en nuestros sistemas, también lograríamos ese mismo fin. Por lógica, somos demasiado apurados. Queremos todo aprenderlo. Sabemos que tenemos una vida corta, sabemos que tenemos fecha de caducidad. Lo que no logramos entender que por más fecha de caducidad que tengamos, si no vivimos el aquí y el ahora, y eso me hizo mucho acordar, porque esa es una frase que también se utiliza mucho allá, me hizo acordar el podcast del día domingo. El aquí y el ahora es fundamental. Lo que yo aquí y ahora no llegue a disfrutar, a pulir, mañana no sé si lo voy a poder hacer. Sí, aparte creo que también tiene una dimensión bueno, no sé cómo decirle, pero de confianza, de rendirse a la metodología que el sensei te está brindando, ¿no? Porque hay que romper barreras internas y aceptar lo que te están dando y animarse a degustar, a experimentar el desconfort, la fatiga, el cansancio, el dolor, todo aquello que te lleva a Exactamente. romper estructuras, ¿no? Hoy entendemos que transpirar, allá dicen que el cuerpo transpira naturalmente porque hay una humedad de 100 grados, pero lo que tenés que lograr que transpire es el cerebro. Es decir, yo trato de aplicar esto mismo que te estoy diciendo en mis alumnos, por eso es que tengo muy pocos alumnos, ¿no? Digo, está claro, eso es... Porque, y obviamente que el que no entiende el sistema se va, porque se va porque no siente que está aprendiendo mucho, cuando no se da cuenta de que está aprendiendo hacia adentro, no está aprendiendo hacia el exterior. Claro, no es un aprendizaje cuantitativo, ¿no? Es un aprendizaje cualitativo y aparte se está aprendiendo a conocer a sí mismo, ¿no? Está descubriendo cuál es su técnica, está tratando de descubrir cuál es su técnica. Esa que la hace diferente. Si somos 7.500 millones de habitantes, somos 7.500 billones de individualidades. Y nosotros, y yo lo que veo hoy en el karate, es que todos quieren parecerse, en lugar de querer lograr tu propia identidad. Y los que quieren lograr su propia identidad, lo que hacen es una ensalada. Y eso tampoco es porque
la abundancia de información termina confundiendo. O sea, no es la abundancia de información, es la información administrada, es la información que necesitas. ¿Ah? El problema está en que desde la perspectiva del karateca normal, el que va a su dojo de barrio un par de veces por semana, con suerte 3 o 4, eh, simplemente está expuesto al filtro de su sensei y, y muchas veces lo que recibe es un par de guantillas rojas o azules. Pero Eh, incluso antes de eso, porque mm, yo lo miro antes de las guantillas azules y rojas. La visión era la visión del karate japonés, no importaba si hicieras karate okinawense, porque el karate que se hacía en Sudamérica como karate okinawense, que sí lo era, y que tenía sus particularidades, porque también las tenía, pero entró en la vorágine de la cantidad, y cuando entras en la vorágine de la cantidad, cosa que en Okinawa no existía la cantidad, entonces entras a tener que estandarizar también. Entonces, ujú. sí es diferente el karate de Okinawa que se hacía en la década del 60, 70, 80 en Argentina, Uruguay o Brasil, al karate japonés que se hacía en la misma época. Es diferente porque, por muchas razones, por muchísimas razones, entre ellas de que se entendía que era mucho más original el okinawense y por lo tanto defendían esa postura. Pero si vos lo mirabas fríamente, alguien que no sabía lo que era el karate japonés ni lo que era el karate okinawense, si vos lo veías en su estándar, lo mirabas como si estuvieras mirando una película, no encontrabas grandes diferencias. Porque encontrabas a una persona que estaba parada adelante y les daba órdenes a un montón que estaban ahí, y todos iban para un lado, y después cuando cambiaba la orden iban para el otro, y así sucesivamente. Y eso lo mismo lo hacían en el karate japonés que el karate okinawense. Pero en Okinawa no era así. En Okinawa cada uno de los que estaban en el dojo estaba trabajando con algo diferente. Con algo diferente, con algo diferente. Hoy eso se hace los días viernes, hoy, Mm. en el dojo nuestro se hace los días viernes. Lo que pasa es que hoy no hay tantos maestros tampoco, entonces hay un sexto dan que viene y ayuda a 2 o 3 chicos, y hay otro cuarto que ayuda a otros, y Sensei Minoru que camina, o Sensei Koyu que camina. Pero, ¿qué pasa? Los sensei nuevos hoy, los sensei que vienen a ser los próximos herederos, no tienen esa información tampoco, entonces van a seguir haciendo mucho de lo mismo. O sea, lo que yo te escucho decir, Sensei, es que estamos en peligro de que pase con el karate okinawense lo que pasó con la transmisión del karate japonés. O sea, de que... Seguramente ese es mi gran miedo. Ok. Y ojo que yo no me considero un profeta ni un salvador, nada por el estilo. Yo decidí cerrar la cortina y hacer lo que yo considero que tengo que hacer. Mm. Y lo transmito al que lo quiere aprender y les digo, bueno, ustedes, yo acá les estoy poniendo una herencia que ustedes después dicen lo que quieren hacer, porque yo no soy eterno, pero tampoco me quiero morir y no dejar nada, ¿no? Claro, porque aparte tenés un sentido de la responsabilidad de qué hacer con esa herencia, Absoluto, ¿no? absoluto. Mira, cuando yo le di la mano a la última vez o sea, creo que fui la última persona que vio con vida a Occidental, alumno por lo menos, Mm. ¿no? Que vio con vida a Yuchoku Sensei. La despedida fue para mí, creo que fue como la orden, pero bueno, eso yo lo interpreto, capaz que no tiene nada que ver, Mm. digo, ojo, en mi locura capaz que lo interpreto así, pero cuando él me da la mano y dice gambate, me está diciendo a por Dale, todo. seguro, dale con todo. No viniste hasta acá a perder el tiempo. Mm. Pero vuelvo a repetir, esa es una impresión personal, tampoco quiero que se tome como la palabra mágica, ¿no? Pero bueno, ese es también el paso lógico a darte del sensei, ¿no? Porque, como vos dijiste, estabas al otro lado del mundo, viniste, no fuiste ahí a perder el tiempo, ¿no? No. Pero tampoco sabía lo que me iba a encontrar, y lo que me encontré, al principio, ya te digo, me generó un enorme desconcierto, porque cuando volví a Uruguay digo, ¿y ahora qué enseño?
Claro, porque Pero vos la estabas respuesta, convencido de que lo que estabas haciendo era karate okinawense, y cuando sí, llegaste a Okinawa te diste cuenta que no. O que era un que, poco, era un poco, mm, era un poco. Y la respuesta tácita me la dio Oscar y Benito, porque cuando vuelvo, me voy para Argentina a contar, bueno, de buena onda, ¿no? Todo lo que había vivido y lo feliz que estaba, pero me paran en seco y me dicen, Okinawa es Okinawa y acá es acá. claro. Bueno, digo, es lo natural. O sea, ni los okinawenses, estando en Argentina o en cualquier otro lado, pueden impedir recibir impulsos de su entorno, ¿no? Y de adaptarse. Pero es No, yo interesante. creo que no es así, yo creo que pasa por el negocio, ¿viste? Ok, 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 la gente, o sea, si vos querés tener un dojo y querés a menos que vos seas el propietario de la propiedad y entonces no tengas ningún problema, el que abre un dojo necesita que se mantenga y para que claro, se mantenga tenés que tener alumnos. Y para que tener alumnos tenés que hacer algo que venga, la gente lo mire y diga, ah, sí, me gusta y lo quiero hacer. claro. Es decir, no hay Eh, otra manera. Por eso es, yo no tengo dojo por esa misma razón, mm, no tengo dojo por esa misma razón. Y a mis alumnos que tienen dojo los aliento para que tengan dojo, para que tengan alumnos, pero para que se den también su tiempo de entender qué es lo que están haciendo. Exactamente, eso es lo importante, saber qué es lo que estás haciendo, cuándo estás haciendo una cosa, cuándo estás haciendo la otra. Si no, te estás engañando, engañando a vos mismo. Digo, pero para corroborar lo que tú dices, mi sensei era japonés y nos pasaba innumerables veces que el sensei venía y decía, no, ahora esto no se hace así, se hace así. ¿Y por qué, sensei? Porque en Japón cambiaron el estándar y nosotros tenemos que conformarnos con al estándar, ¿no? Entonces, yo qué sé, una técnica de Nunkata que antes era un Nakada Kaiponken, ahora era Seiken. ¿Por qué? No hay una razón técnica, es una razón política. Llegó el lineazo desde Japón, que así se hace en adelante, ¿no? Mirá, en Okinawa normalmente las escuelas serias e importantes dicen lo mismo. Los katas no están hechos para que los cambiemos, Mm, están hechos para que los entendamos. mm, ¿Ah? Porque si yo cambio el kata porque hoy no puedo hacer el maigeri porque tengo operado de cadera, lo hago con la rodilla, pero hago la intencionalidad del movimiento, ujú, pero no digo, bueno, a partir de ahora va a ser con la rodilla. mm. No, no. Eh, Es, es- Lucho, es- es un tipo, el tema es que en las grandes organizaciones, el karate corporativo necesita trabajar de esa forma. el karate corporativo no es karate. Vamos a empezar por el principio. Mm, O sí es karate. Si yo quiero, perdón, yo no quiero ser duro de boca porque entiendo de que este tipo a pesar de que es una charla entre amigos, lo escucha mucha gente. No quiero ser duro, quiero ser coherente, coherente. Quiero que todo el que lo escuche también lo escuche con coherencia, sin, sin golpearse el pecho ni rasgarse las vestiduras, ¿no? Es decir, sino con conciencia. Primero, tengo que pensar, ¿para quién hago karate? ¿Hago karate para que me vean o hago karate para mí? Si hago karate para mí, lo demás me importa tres pocos. ¿Ah? Si lo hago para que me vean, entonces todo me va a importar. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo porque soy la estrella de la película. Entonces, a partir de ahí es que yo tomo un camino. Es a partir de ese momento bien claro en donde yo tomo mi camino. Y no es un camino fácil. Es mucho más fácil un camino donde me tengo que mostrar, a pesar de que eso también tiene su revés, porque cuando ya no me puedo mostrar tanto, la gente da vuelta la cara y va para otro lado. mm. Pero sigue siendo más fácil en los primeros tiempos. Mientras que cuando lo hago para mí, el que se queda conmigo es porque empezó a hacer su propio camino. Claro. ¿Viste que parece una incongruencia? Como si yo estoy en mi camino, el que se queda conmigo tendría que hacer mi camino. No, el que se queda conmigo empieza a hacer su propio camino. Está haciendo lo que el camino que estabas haciendo tú cuando llegaste a Okinawa.
está haciendo el camino de entender. Claro, y Y tú no con mi serías cabeza, sino con la cabeza de él. claro, tú serías la guía que le muestra el camino que él debe recorrer Y en la su, palabra sensei vendría a ser como el que te prende la luz. claro. Y digo, para no serrucharle las patas a todo el mundo, a los 100 millones de karatecas que hay en el mundo, tú en un momento, en otro podcast, dijiste que el karate moderno, tiene el esqueleto del karate. Lo que le falta Sí. es el corazón, el músculo, el Todo, los tendón. tendones, los ligamentos. Exactamente. O sea que si tenés el esqueleto, tenés una Ujú. base donde podés Sin lugar a dudas. empezar. Ujú. Pero requiere que reconozcas de que tenés el esqueleto. Exactamente. De eso se trata. Digo, por eso es que la gente a veces también, por eso que existen tantos estilos y escuelas. En primer lugar, porque hay gente que el ego lo alimenta en base al esqueleto y no a la búsqueda de conformar el cuerpo. Mm. ¿No? Hay gente que vive y muere en el esqueleto del karate. ¿Y por qué hace eso? Porque es más fácil. Yo el esqueleto lo muevo de aquí para allá. Claro. ¿No? Hago lo que quiero con el esqueleto. Ahora, cuando el cuerpo ya se empieza a formar, ya tenés que tener otras precauciones, porque ya no estás manejando huesos, estás manejando otra cosa. Claro, estás manejando o sea, la La realidad. vida. Está Claro. manejando la vida. Mira, a mí me pasó una vez, para dar un ejemplo de lo que puede ser. Un día fui a otro país, no a Dinamarca, fui a otro país a dar clases y, y vino un montón de gente, mucha gente de quinto down y sexto down, cosas así. Y cuando les puse un escudo, o sea, donde pegar, se desmoronó todo el mundo, porque están acostumbrados a hacer la técnica en el aire. Ujú. Sí, sí, Gente sí. que ha entrenado 40 años, 50 años, pegando en el aire. Cuando le dijeron, ok, pegá para el efecto, ¿no? Para generar el efecto, transmitir energía a otro cuerpo, ¡pum! Se desvaneció. Mira, karate tiene seis letras, ¿verdad? Hay gente que se queda con la K nada más. Hay otros que avanzan un poco y hacen la K y la A. Pero muy pocos terminan a completar la palabra. Y eso que no Exactamente. le pongo el do. Si no le pongo el do. Pero ahora que estás en ese tema, porque me hiciste la asociación a las 3K, No ¿no? El existen en karate, kumite y Okinawa. kumite. Exactamente. Háblame un En poquito Okinawa no sobre eso. existe. En Okinawa no existe ese concepto para nada, porque antes, en primer lugar, que ya te digo, el Quijón, en aquel momento, vuelvo a repetir que hoy Okinawa es una cosa diferente y es diferente. Pero vamos a pensar que Okinawa no hubiera cambiado y hubiera seguido aquella Okinawa que yo conocí. ¿Mm? Eh, el Quijón nacía del propio kata. No había un gran Quijón. Sí te enseñaban lo básico, obviamente, porque bueno, eso después lo ibas a repetir en los kata. Entonces, Seguro. primero tenés que tener la metodología ¿cómo se llama? Un idioma básico, ¿no? Tenés que El tenerlo. idioma básico, ahí está, tenés que tener el idioma básico. Entonces, eso sí, eso existía. Pero luego el Quijón nacía del kata, o sea, tal kata y sacábamos 3, 4 movimientos y eso lo trabajábamos. Y, y por lo tanto ya hay una K que empieza a teclear, que es la del Quijón. Porque el Quijón que se entiende de las 3K es el Quijón establecido, estático, inmóvil, dogmático, único y bendecido. Sí. Aparte del carril, ¿no? Para arriba, para Sí, sí. abajo. Después, el kumite. El kumite es una cosa seria. Mm. El kumite es una cosa seria, no es un juego. A pesar de que la palabra kumite quiere decir intercambio de manos, y ahí está haciendo la asociación del kakie. Ujú. Y vos sabés que hay una cosa que la gente muchas veces no se da cuenta. Una de las artes marciales de Okinawa que están dentro, o conformaron el ti original, era el tegumi. Que si vos lo cambiás es gumite. Seguro.
¿Ah? O sea que entender esa idea ya te está dando a conocer algo que no es lo que se hace con kumite y hoy conocemos como tal. Entonces, entre medio del Quijón y el Irikumi existe el Kakie. Y entre medio del Kakie existen otras ideas de conformación técnica. Encontrar el foco, el atifa, encontrar la extensión de la técnica que es el unchung. Existen un montón de elementos que conforman una visión y que también están dentro de... Por eso las 3K esas son algo total... Eso es una aberración, es como quitarle las alas a un pájaro. Nunca va a volar. Va a estar siempre estático ahí. ¿Dónde está el estudio del Ibuki? ¿Dónde está el estudio del Shakugan? ¿Dónde está el estudio del equilibrio? Si yo solamente lo dejo en 3K, todo lo demás lo puentié. ¿Cómo llego a entender bien el kata? No hablo del kumite. ¿Cómo llego a entender bien el kata si no entiendo no ya solo las técnicas que hacen los movimientos, sino la profundidad de que cada una de esas técnicas tiene? Y el kumite es un enorme conocimiento de sí mismo. Es un enorme conocimiento de sí mismo. Y recién después si hay otro compañero que también tiene un profundo conocimiento de sí mismo, podemos entrar a chocar. Porque nos conocemos. Y esto es estudio, no tiene nada que ver con el Kenka, no tiene nada que ver con el Shisen, no tiene nada que ver con pelearse en la calle. Yo para pelearme en la calle no necesito haber hecho kumite en mi vida. Claro. ¿Ah? Son otros Pérez estos, y aunque la gente que escuche esto no entienda la diferencia, hay una enorme diferencia. El kumite o el irikumi estaba bien ideado para que el que se moviera perdía. O sea, hasta ese punto de conocimiento tiene que existir. Aunque los dos recibíamos un buen huascazo. Por eso decían, cuando dos tigres pelean, uno muere y el otro queda malherido o morirá mañana. Vamos a pensar que ese no sea la idea. Vamos a pensar de que no estamos viviendo en ese momento, ni en esa idea, en ese momento donde la vida y la muerte estaban tan a la vuelta de la esquina. Que no sé si es tan diferente hoy, vamos a entendernos. Pero bueno, pensemos que estamos a años luz de aquel tiempo, ¿no? De cualquier manera, no está de más estar dispuesto a morir. No. Decían una cosa que era cierta, dicen, ¿quién me puede coaccionar con la muerte si yo no le tengo miedo a la muerte? Exactamente. Y eso involucra un entrenamiento espiritual también. O sea que, ¿dónde están las 3K? ¿Dónde está todo eso que yo te dije dentro de las 3K? Claro. Y eso me lleva a decir que el karate profundo, ese que se formó antes de llamarse karate, no, por definición, no es para todos, porque no estamos todos dispuestos a entrar a esas Totalmente de profundidades. acuerdo, totalmente de acuerdo. En cambio, el karate do, el karate moderno, ese sí es para todos, porque es nada más que la cáscara. Es el karate editoso. Claro, exactamente, es el karate itoso. Pero porque aparte, digo, a las profundidades que tú me estás apuntando, Sensei, me estás apuntando a niveles donde hay profundos niveles psicológicos y profundos niveles técnicos, pero no solamente desde el punto de vista de la ejecución técnica, pero de aceptar las consecuencias de la ejecución técnica. Y que el camino ahí es muy arduoso, muy doloroso,
Digo, no es un camino. No, por eso te digo que la gente puede empezar a hacer karate y después tiene que decidir qué es lo que quiere, si quiere seguir haciendo lo que está haciendo, lo cual está muy bien. No nos olvidemos que es un muy buen ejercicio físico. Y por lo tanto, independientemente de qué camino elijas, siempre vas a ayudar a tu cuerpo, ¿no? Pero Claro, bueno, pero hay una problemática con eso, ¿no? Que ese es el axioma del karate moderno. Pero el tema que a mí me cuesta, y después de hablar con maestros como vos, cada vez me, me pongo más radical, me siento más solo en el mundo, es que la premisa del karate moderno no es sincera, no, porque te dice que te prepara para una cosa que realmente no te prepara. mira, yo me he topado con cosas a lo largo de los años con cinturones negros que me dicen, Sensei, yo no estoy seguro si en la calle me voy a saber defender. Mm, Y eso no es culpa del alumno, es culpa del maestro que no les puso la verdad. Porque esto es como decir, cuando yo no hablo de la muerte, entonces es como que la estoy eludiendo. La muerte está ahí presente, siempre está presente. Desde el momento que nacimos, la muerte es lo seguro que tenemos. mm, No hablar de ella no es que me exima de llegar a ella. Bueno, esto es lo mismo. Si yo no hablo de la pelea real, no con afán de que la gente salga a la calle a pelearse, sino con afán de que entienda de que existe una pelea real, les estoy omitiendo, porque mentir no quiere decir solamente decir lo que no es. A veces mentir es no decir lo que es. mm. Entonces, cuando yo omito decir las cosas, sobre todo a niveles de gente que ya tiene 4, 5, 6 años de práctica y de ahí para arriba, los estoy perjudicando terriblemente. Les estoy poniendo un arma sin balas en la mano para que salga a la calle a defenderse. Claro. Y ese es Y ese bueno, es el esa, gran esa- tema. esa- esa es la gran advertencia, ¿no? O sea, yo cada vez que puedo lo digo, y caerá mejor o peor. Pero bueno, eso es un tema que después cada uno lo resolverá, pero no decir las cosas como son creo que es una enorme falta de responsabilidad de los instructores, ¿no? A Claro. veces no lo dicen porque también han seguido la línea del desconocimiento, ¿no? O Mm. sea, a veces no dicen las cosas porque nunca se las dijeron tampoco, entonces siguen en la misma idea, que se podrá considerar engaño o no, eso cada cual que asuma su responsabilidad, pero para mí es un engaño que sigue linealmente. Es decir, aparte hay una confusión también, porque cuando se generan estereotipos, parece que el estereotipo es a la idea, o sea, en primer lugar, que al karate, no, una vez que tenemos ya una cierta lucidez, ya no miramos a quién es quién. Yo miro para mí, no me importa qué es lo que hace fulano. Pero hoy por hoy, con el tema de las acciones deportivas, todos quieren ser como el turco, o como el italiano, o como el okinawense haciendo kata. No, nadie quiere ser como sí mismo, todos quieren ser como otro. Mm. ¿Ah? Es decir, a mí no se me pone en la cabeza pensar que yo quiero ser como Yucho Kujiga, porque lo que quiero es entender qué es lo que quería hacer Yucho Kujiga con su Kyodokan. Claro. Eso es lo que yo quiero. Y cuando descubro que hay tantas cosas, y que nadie, parece que soy el único, soy un iluminado que estoy viendo. Entonces, cuando eso lo puso para todos, incluso llegó a decir, todos hacen Kyudokan, pero el Kyudokan realmente son todos. Mm. O sea, pueden irse y se llevan una parte del Kyudokan, pero cuando están acá son Kyudokan. Mm. Claro. El tema es, yo pienso, digo, a veces el karate es como toda actividad humana. Gente que rasca la guitarra en el planeta Tierra debe haber billones, ¿no? Sí. Paco de Lucía, uno. Andrés Segovia, otro. Digo, o sea, y no digo que para comprender la guitarra haya que ser Paco de Lucía o Andrés No, Segovia, no, no. pero digo, Pero a ver, hay esos son distintos los niveles, ¿no? estereotipos.
ahí va, pero ahí me están marcando estereotipos. Hay personas que no son ni Paco de Lucía, ni fulano, ni nadie, y sin embargo tocan la guitarra como los dioses. Yo creo que Claro, a eso quiero apuntar yo. Yo sí, no por quiero eso. apuntar a los nombres, No, no, es completamente de acuerdo. Yo lo que quiero decir es que toda actividad humana tiene distintos niveles de profundidad. Hay gente que llega muy, muy, muy profundo y hay gente que llega a niveles menos profundos, pero que suficientes. Y hay gente que, a mí, por ejemplo, yo toco la guitarra, entre comillas, hace 30 años o más, 40. Pero cuando la gente me dice a mí, ah, qué bien tocas la guitarra, yo digo, no, no, yo no toco la guitarra, yo toco canciones porque la guitarra no la comprendo. Yo sé por lo que ejemplo, tengo que hacer en la guitarra, pero no la comprendo. por ejemplo. Entonces, digo, yo nunca podría llegar a un nivel superior en la guitarra. Y en el karate pasa lo mismo, o sea, hay que comprender la gramática, la ortografía, el vocabulario, todo. Y de ahí pasar a la prosa, a la poesía, digo, no termina nunca, ¿no? No, Y no mira, todos podemos llegar ahí. mira, yo pienso que uno tiene que llegar a mimetizarse con lo que hace. Cuando vos decís, yo nunca podría ser ese guitarrista, es porque todavía no llegaste a la fusión entre la guitarra y vos, donde la Exactamente. guitarra y vos son un Uno. único elemento. Y con el karate pasa exactamente lo Ujú. mismo. Por ejemplo, una frase del karate antigua y original y tradicional es, yo no tiro el suki, soy el suki. Exactamente. ¿Ah? Y para llegar a comprender ese aspecto, que no es la palabra dicha, sino es el movimiento sentido y la convicción de que así es, se necesita, se necesita una convicción que nace desde acá. Ujú. ¿Ah? Es decir, eh, pero esto no sucede solamente en karate, porque estamos hablando de karate porque somos karatecas, pero esto Claro. sucede en cualquier ámbito de la vida, en cualquier Exactamente. profesión, carpintero, y así sea barrendero. Ujú. O sea, el día que vos te mimetizás con el cepillo y la pala, ya no existe el drama social. Ujú. Oh, yo estoy barriendo, mientras otros están en el escritorio. Ujú. No, 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 no. ¿Entendés? Ujú. Cuando yo, por ejemplo, no me frustro porque no puedo hacer lo que hace otro, porque no me importa lo que hace otro. Ujú. Simplemente por eso. Entonces, no hay frustración. Por ahí yo me frustro cuando no me sale algo hasta que me doy cuenta de por qué no me sale algo. Pero no porque no me salga lo que otro hace. No, no, porque es lo que la diferencia está entre lo que podés hacer y lo que querés poder hacer, ¿no? Exactamente. Y yo pienso que realmente estás diciendo con otras palabras algo muy parecido a lo que decía Guayosala Sensei ayer, donde hablaba, ¿no? De la hora y de la muerte, del aceptar la muerte de terminar el matar, por así decirlo, el momento anterior para estar de lleno en este momento, ¿no? La Exactamente. experiencia de la hora y la necesidad de la repetición, la, la repetición como un método de profundizar en ti mismo y como tú decís, que el Suki sea con convicción, con esa intención, todas las veces. Para eso necesitas. Aunque no sea todas las veces, porque no está ahí el tema, que vos seas el Suki cuando existe la necesidad de que así sea. Ujú. Que vos seas capaz, porque esto es como el Kiai, vos no podés hacer 150 millones de Kiai por clase, eso es una aberración. Pero que el Kiai sea cuando tu cuerpo ha generado tanta energía que vas a explotar. El Kiai es explotar. Claro, Y que el pero Suki sea exactamente eso. yo apunto siempre a la excelencia, ¿no? Entonces, cuando, cuando estudio y practico yo y cuando con mis alumnos. Entonces, a veces digo, le pregunto a cualquier alumno, vamos haciendo algo, le digo, ¿ese fue el mejor Kerry de tu vida, de todos los tiempos? Me dice, no. Le digo, ¿por qué? No sé. Bueno, entonces vamos. Eh, Porque como tú hoy hablabas de lo que era la experiencia del dojo en Okinawa, ¿no? Y para mí el tiempo de dojo es sagrado. Por algo se llama dojo, el lugar donde transitas el camino, ¿no?
Y si estás ahí, tenés que transitar el camino. Atento con lo que te voy a decir. A ver. Dojo es todo. Mm. Ese lugar donde vos estás es tu dojo también. No, por supuesto. Pero Ah, en la, digo, pero en la ojo, porque mente mirá que de. el concepto de dojo en Okinawa es un concepto de posguerra, ¿eh? Ok. No, y yo comprendo, porque lo que queremos es que nosotros vivir el karate usarlo para vivir la vida. Pero cuando tenés un muchachito que estás formando, ¿no? Tengo que abrirle una ventanita. Y la Sí, sí. ventanita es decir, escúchame, yo siempre pregunto, ¿cuántas horas tiene un día? 24. ¿Cuántos días en una semana? 7. ¿Cuántas horas hay en una semana? Oh, ya tienen que sacar la calculadora. Le digo, ¿cuántas horas estás acá en esa semana? Los cientos de horas que tiene una semana, ¿cuántas horas estás acá? Ah, 3. Ah, entonces hay que hacerlas contar, porque fuera de acá estás muchísimas más horas. Entonces, dame lo que tenés. Y me dice, yo quiero lo mejor. Si tenés A, dame A. Tenés 10, dame 10. Tenés 12, da 12. No importa. Tenés 8, das 8. Pero dame. Hay que Porque, acostumbrar a la gente, decían que hay que acostumbrar a la gente a que todo lo que hace tiene karate. claro. La palabra Kung Fu quiere decir tener habilidad para algo, Ujú. un panadero tiene Kung Fu porque tiene habilidad para el pan. Me Eh, encanta esa definición. y karate yo creo que también tiene esa Mm. definición, en el fondo tiene esa definición. Vos tenés karate porque sos karate. Vos tenés karate porque sos bueno en lo que haces. No, vos tenés karate porque sos perseverante en lo que haces, no porque sos bueno en lo que haces. Y, y cuando vos estás haciendo un podcast, estás haciendo karate porque lo haces con la pasión del karate. Y cuando estás enseñando en la clase de lo que des que no sea karate, también estás enseñando karate porque lo estás haciendo con la misma mentalidad que cuando te pones el karate. Y si no tenés karate y seguís siendo el mismo karateca, y si eh, estás haciendo un asado y estás haciendo karate porque estás poniendo lo mejor de vos en ese fuego y en esa carne. Exactamente. Entonces, entonces ese es la pequeña gran diferencia que hay. Mientras que nos mareamos a ver cómo es el bunkai de tal o cual, y si es mejor hacerlo con el pie, con el dedo gordo o con la nariz mirando hacia arriba, tendríamos que mirar qué karate le estamos poniendo a eso. Ujú. Y Uchoku Sensei decía que todos los bunkai son buenos mientras que tengan lógica. Claro. Y también decía que la lógica de él no era la misma que la lógica de otro. Ujú. Bueno, la gran diferencia abismal, monumental, entre Yuchiko Higa Sensei y otros era que eh, el puño de Yuchiko Higa Sensei estaba probado y fogueado en la realidad, ¿Sí? no Sí, sí. no en el dojo. Eso- Mira que yo no estoy idealizando a nadie, digo, porque también esto puede parecer que estoy magnificando una persona con la cual yo nunca llegué a tener horas de práctica. Entonces, yo lo que estoy tratando, o lo que he tratado y sigo tratando, es de comprender esa visión de alguien que vivió los tres conceptos del karate de Okinawa, tanto sea el yurite, el tomarite como el najate. Mm. Y dedicó su vida a congeniar esas tres visiones en un solo punto, dándole una perspectiva personal al punto de permitir que otros también le den una perspectiva personal, que eso no lo hicieron otros. No, exactamente. Eso es muy único. ¿Ah? Entonces, cuando yo hablo de Yuchoku Higa, hablo con respeto, no solamente, no hablo con el inalcanzable, hablo con el respeto de alguien que realmente mostró camino. Claro. Pero y como personaje histórico, a mí, desde afuera, a los siglos de distancia, que lo único que tengo digo, lo, lo que dicen aquellos que lo conocieron o lo que escriben aquellos que lo conocieron. Yo veo muchos paralelos entre las enseñanzas y el carácter, la energía de Higa Sensei con Motobu Sensei. Por ejemplo, sí, sí. Sí, sí. Y también con Matsumura. Y también con. Yo creo que
sin querer parecerse a nadie, porque aparte era una personalidad muy, muy, muy fuerte. Era muy querido por su entorno y muy odiado por su extorno. Pero yo creo que él se nutrió mucho también de lo mismo, de interpretar qué era lo que hacía Motoo, de interpretar qué era lo que hacía Matsumura, y por eso él toma mucha distancia de Itosu, sin dejar de reconocer la valía de Itosu, pero también toma distancia. Y él se proclama una persona que, en cierta manera, sigue el camino de Matsumura, ¿no? Exactamente, y eso se refleja también en las metodologías de entrenamiento. Obviamente, obviamente. Y de Por ahí eso yo lo asimilo más a cómo podría haber sido la enseñanza mediados del siglo XVIII o fines del siglo XVIII, con lo que yo después vi 200 años después en Okinawa, ¿no? Es decir, esa sociedad de maestros que te iban formando hasta que vos encontraras cuál era tu rumbo. No era solamente la visión de uno, era la visión de todos aunados en una cúpula, ¿no? Y era de uno a uno, ¿no? O sea, no era de Sí, masa. no chocaba, no había choque de intereses o conflicto de intereses. Bueno, pero es como te digo, ¿no? Vos también tenías que poner mucho de vos y demostrar que realmente querías aprender, porque ellos te vivían probando. Claro, me imagino. Pero a mí lo que me llama la atención desde afuera, ¿no? Es la pluralidad que había ahí adentro. Porque para decir, tiene que haber una aceptación de las cualidades del otro para decir, mira, profundizaste mucho en esto, no le podés enseñar a Gerardo Pero era el fácil. pasaje. Si vos decías, yo quiero hacer Shion. ¿Qué hacer Shion, Minoru? Claro. No, pero a mí me gustaría hacer Unsu. Y Hakoe. Todo Pero el quiero mundo hacer sabía, Kusanku. ¿no? O Shirohiko. Entonces, a ver, era Pero, muy fácil, ¿entendés? Digo, pero desde el punto de vista cultural, de que sea natural de que es Oshiro Iko que hace Kusanku. sí. Hay un reconocimiento de esa habilidad y de esa profundidad Sí, sí, y implícita, un respeto brutal también, ¿no? claro. Pero hoy digo, bueno, hace poco tuve en el podcast a uno que lo expulsaron de su dojo por haber ido a entrenar con otro sensei. Claro, pero vos viste que acá son sensei del mismo dojo a ver, no, allá no te expulsaban por eso, digo, vos podés hacer lo que quisieras, pero por lo menos no tengo. Si te expulsaban del dojo era porque te expulsaban del dojo, y si te expulsaban del Kyodokan, difícil que te tomaban en otro lado. Claro. Hay algún caso. Era más fácil que te dieran la opción de que abrieras tu propia línea que te tomaran en otro lado. Yo no tengo claro ni lo sé con propiedad como para decir que hace 40 años atrás era tan así de que vos hoy practicabas en este dojo y mañana ibas a otro dojo y practicabas. No tengo esa certeza, porque el dojo ya pasó a ser una consigna muy personal. Uh-huh. Antes era de repente más fácil, porque antes era el ti de Gerardo y el ti de Claro. Jorge y el ti de Magdalena. Entonces, yo te enseñaba lo que yo sabía y si vos querías más, bueno, entonces vas al ti de Jorge, digo, o querías ver otra visión. Pero una vez que ya se sistematizan las escuelas, me parece que eso no pasa tanto, pero sí dentro del ámbito de la escuela se mantiene el mismo sistema, como te lo estoy diciendo yo, o sea, vos querías profundizar en Shite y bueno, ibas con Toma. Y Claro, si querías profundizar con Seisan, ibas con Goya pero Sensei. dentro del Kyudokan.
Si vos ibas a otro, hoy entreno contigo y mañana voy al Hombu Dojo y entreno ahí. Y después pasado vengo contigo. ¿Vos me ¿Qué ibas a pasa? expulsar? No, Bueno, pero eso es lo que pasa en los dojos del karate moderno. Digo, que estar dentro de la misma organización, entrenando lo mismo, no, pero eso es y una simple, estupidez. Eso claro, vas y entrenás con otro nada más que es otro dojo dentro de la misma y no, y no. te terminan echando. Vos decís, digo, Y lo que qué pasa es que pasa todo acá? el mundo tiene miedo de perder la cuota, ¿viste? Ujú, Porque yo prefiero echar a este y no que después todo el mundo empiece a hacer el mismo trasiego. claro. Si echo a este, estos de acá van a parar la oreja y decir, no, mejor no me muevo de acá. Ujú. Pero lo Y que pasa es, es que todo está... a ver, creo que estamos hablando estamos hablando de lo mismo, pero con diferentes idiomas. ujú, Por eso digo, karate, con la nominación karate se hacen muchas cosas, muchas. exactamente. ¿Ah? ¿Y quién tiene La patente. el- no solamente la patente, quién tiene la palabra autorizada como para decir esto sí y esto no es? Mm, Pues yo te digo, yo puedo decir mi visión, una visión basada en mi propia experiencia, pero la autoridad como para decir lo que yo hago es lo único y aceptado y es lo único que te va a llevar a la iluminación, eso sería, eso sería para internarme en un manicomio. no, y no creo que nadie piense que tú estás diciendo eso, Sensei. Lo que sí No, creo que es sincero decir, el camino que yo veo es este. bueno, eso es exactamente lo que promulgo, ¿no? O sea, este es el camino y con los argumentos que te doy, digo, porque yo te puedo decir, esto es negro porque es negro, y no te digo más nada, Mm, digo. Y el karate de Okinawa está basado en el karate del por qué, no en el cómo. mm. O sea, no solamente por qué hago esto, por qué hago esto, porque estoy convencido de que esto es así llevado a la práctica después de determinadas pruebas y errores. Mm. Porque si no hay prueba de error es como la ciencia, ¿no? Si no hay prueba y error es todo una teoría. ¿Y qué hacemos entonces hoy, donde Okinawa se está modernizando, por así decirlo, y los que ya estamos viviendo en la posmodernidad? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Buena pregunta. Ya te dije, para mí Okinawa, yo voy a seguir yendo a Okinawa cada vez que pueda y todas las veces que pueda, porque amo Okinawa. Y aparte, mientras viva mi sensei, más todavía. Y después iré y alternaré y haré alguna clase y disfrutaré de la playa y caminaré por la Kokuchaidori o iré a, no sé. Pero Okinawa ya, mi karate sigue siendo el karate de Okinawa, pero no necesariamente el karate que se hace en Okinawa. No hoy. No hoy por lo menos. O no en la totalidad que yo vi. Capaz que hoy lo que hay son pantallazos de aquel karate. Porque tampoco puedo ser tan cortante y tan magnánimo, ¿no? O sea, Mm, mientras que antes había algo que era natural y se hacía todos los días, ahora hay algo que es parecido y se hace los viernes. mm, Entonces, hay mucha diferencia en ese aspecto, ¿no? Porque antes había una dedicación expresa a mejorar, a mejorar. La historia era mejorar cada día. Cada día tenías que mejorar. No ser mejor, mm, mm. mejorar. Gran diferencia. Mucha. Mm, ¿Ah? Y hay una cosa que también era fundamental, que por más que tuve la enorme suerte de tener a alguien que me traducía, había cosas que no necesitaba que me la tradujera. mm, Que se generaba una sinergia entre el maestro y yo, y lo que no podía entender en palabras lo entendía en sensaciones. mm. Que eso muchas veces hoy, o generalmente hoy falta entre el maestro y el alumno, no se transmiten sensaciones, solamente se transmite la dialéctica y la técnica. ¿Ah? Es decir, por eso yo a veces creo que hay discusiones que son banales, que están centradas en conceptos que son más de película que de realidad, porque la realidad, la realidad es una cosa sutil, cambia constantemente.
Entonces, ¿cómo puedo planificar y decir esto va a ser así? Porque si, o sea, ahí pasamos a hacer el karate irreal. Hay que preparar a la gente para el karate real. Creo que tú en otro episodio dijiste una cosa que creo que es verdad, que es bien, muy certera, y es que la gran mayoría de los karatecas de hoy no se han visto obligados o no han tenido la oportunidad de probar su karate en la vida, en Mejor, la realidad. Claro, mejor. por supuesto. Pero desde el punto de vista de la comprensión del karate nos puede limitar también, ¿no? Y bueno, ¿sabés lo que limita? La forma que te lo enseñaron. Si te hubieran enseñado a una mentalidad libre, donde la técnica que hicieras no tiene por qué cambiar, pero fuera libre y tuya, no sentirías el choque de la realidad, porque sería algo natural, saldría natural, sería una memoria. O sea, el karate no. Pelear no puede ser pensado, Exactamente. porque como te digo, la situación es cambiante y sutil. Entonces, el cuerpo tiene memoria, tu espíritu existe, digan lo que digan, no sé dónde está el espíritu, si está en la cabeza, si está en el codo, si está en el corazón, no tengo ni idea, o en la vejiga, pero existe, es algo que te moviliza, eh, la cabeza es la que te tiene que dar frialdad, pero no tiene que predecir. No, El cuerpo tiene que sentir, tiene que vibrar, y eso es lo que te hace, en algunos casos, te puede llegar a hacer salvar la vida, ¿no? exactamente. Ahora, digo, ya vamos por la hora y media, no quiero extenderme demasiado, pero me gustaría clarificar algunas cosas para la Sí, audiencia, cómo no. porque nosotros no estamos acá hablando mal del karate, No, al contrario. Eh, Pienso que estamos dando dos voces desde dos perspectivas diferentes. Tú sos un sensei con una historia y una conexión histórica y una práctica a través de decenas y decenas y decenas de años que te pone en la condición y en la necesidad de decir, esto es lo que yo recibí, que no es lo que se hace ahora. O sea que tienes la autoridad para poder decir, esto era así. Yo estuve ahí, lo vi y lo viví. Yo vengo de otro lado. Yo soy del que se formó en el karate japonés y, y soy parte de la revolución en contra del karate japonés, mal entendido. Yo soy parte de la revolución en contra de las 3K y que quiero más, busco más, eh, ¿no? Lo cual no quiere decir que este podcast no le dé lugar a alguien que cree vehementemente en el karate de las 3K. Lo hemos claro, demostrado infinita cantidad de veces. Hemos tenido acá sensei que promueven esa visión y le damos su espacio, su lugar eh, y tiene toda la legitimidad para por supuesto hacerlo. que sí, por supuesto. Ahora, estamos también en nuestro derecho que ahora que estamos al aire, decir a nosotros nos parece esto. Este, entonces, no Yo lo quiero. único que le diría a la gente en general, a los practicantes serios, a los practicantes que ponen cabeza, es que miren en la lógica de lo que hacen. Y no para que cambien, sino para que entiendan. Si lo que hacen carece de lógica, quiere decir que no es que esté mal lo que hacen, la aplicación no tiene lógica y tienen que buscársela. No hay que andar saltando como canguro de un lugar a otro. Hay que asumir que de repente lo que te enseñaron está bien en el fondo, pero mal en la superficie. Entonces hay que volver al fondo. ¿Ah? Exactamente. Es decir, el gran error es decir, esto no es para mí, entonces voy a hacer otra cosa. El gran error es no desistir, es justamente, es no desistir, es profundizar, es ser cabeza dura, es ver que se puede sacar cosas positivas aún en aquello que no me convence totalmente. Porque si alguien lo puso ahí es porque alguien sí estuvo convencido.
Capaz que no fue interpretado. Capaz que Otsuka no fue interpretado. O no fue interpretado por todos de la misma manera. Capaz que Otsuka tenía claras las cosas y él no las supo exponer. Vaya uno a saber qué pasó. Claro, pero como tú lo dices, Sensei, todo parte de la responsabilidad personal por el desarrollo y la comprensión personal, Sin lugar a dudas. ¿no? Los instructores de karate somos la punta del iceberg. Mm, Y los que tenemos la obligación de decir, desde donde yo estoy para abajo, hay miles de kilómetros. ujú, Ahora, ¿están dispuestos a ir para abajo? claro, Y entonces eso no tiene estilo, no tiene escuela, ¿no? exactamente, exactamente. Bueno, Sensei, ha sido un gustazo. El gusto es mío siempre. Vamos a seguir, no se lo pierdan. Tenemos un sinfín de temas para hablar. El karate tiene 10.000 facetas y es fascinante. Ya lo creo que sí. El karate es, por eso a veces el karate es una forma de vida, eso depende de vos. Vos lo Mm, podés hacer una forma de tu vida. Cuando todo lo interpretás como karate, no con la obsesión de tirar patada por todos lados, ni piña por todos lados, sino poniéndole karate, poniéndole tu espíritu, como poniéndole kung fu a las cosas que haces, ¿no? exactamente, Sensei. Muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Gambate kudasai. Gambate kudasai.